Hola, bienvenidos a un nuevo video donde explicaremos las generalidades de un sistema de control de temperatura basado en el controlador TCN4 de Autonix. Un sistema de control de temperatura se encarga de mantener la temperatura de un espacio en un valor deseado por el usuario. Se compone de las siguientes partes. Primero, la planta, que es el espacio que se desea controlar, por ejemplo, un horno. Este espacio cambia de temperatura gracias al actuador que aplica energía al sistema para calentar o enfriar. Dependiendo del tipo de actuador, se clasifica como calefactor cuando aplica calor o refrigerador cuando disipa el calor. El cerebro del sistema es el controlador de temperatura que regula la cantidad de calor que debe aplicarse a la planta para alcanzar la temperatura deseada. Este le da la orden al controlador de potencia para aplicar la energía suficiente al actuador para mantener la temperatura. Todo ello hace necesario la lectura de temperatura por medio de un sensor que informa al controlador el estado térmico de la planta para que éste tome la decisión de activar el actuador. Ahora explicaremos de forma general algunos de ellos. Primero hablaremos del sensor de temperatura. Este traduce el calor de la planta a una señal eléctrica que pueda entender el controlador. Hay dos tipos de sensores muy conocidos a nivel industrial: la termocupla y la RTD. La termocupla es un sensor que genera un voltaje muy pequeño que cambia a medida que la temperatura lo hace. Por otro lado, la RTD cambia su resistencia en función de la temperatura. Quien se encarga de dar las órdenes en el sistema es el controlador. Por un lado, lee la señal del sensor y por el otro la procesa y determina qué cantidad de energía debe aplicarse a la planta para que alcance la temperatura establecida previamente por el usuario. Un excelente ejemplo de controlador de temperatura es el controlador TCN4 de Autonix, el cual posee las siguientes características. Alimentación 100 a 240 voltios AC, compatible con una amplia gama de sensores de temperatura tipo termocupla y RTD. Salida de control a relé o a relé de estado sólido en el mismo equipo. Control básico on-off o avanzado PID. Tiempo de lectura de sensor de 100 milisegundos. Doble alarma con salida a relé. Doble display para visualizar temperatura actual y temperatura deseada. Control avanzado para relé de estado sólido. Diferentes tamaños según la necesidad. La parte encargada de suministrar la energía al actuador es el controlador de potencia. Este último recibe las órdenes del controlador y a su vez maneja el actuador, que en la mayoría de casos consume una energía mucho mayor a la que el controlador de temperatura es capaz de manejar. Existen dos tipos de controlador de potencia básicos: el contactor o relevo electromagnético y el relé de estado sólido. El primero abre o cierra el circuito que alimenta el actuador de forma mecánica. Tiene tiempos de conmutación bastante largos, pero controla cargas de alta corriente. El segundo hace lo mismo que el primero, pero a una velocidad mucho mayor y sin generar ningún movimiento mecánico como lo hace un contactor, lo cual alarga su vida útil. El relé de estado sólido tiene bajo consumo por parte del controlador de temperatura, pero requiere de disipador para enfriar los semiconductores de potencia. Debido a su gran velocidad de conmutación, los relés de estado sólido son una solución confiable cuando se requiere de precisión y rápido control de temperatura. Hay dos tipos de relés de estado sólido según su disparo dentro de la onda sinusoidal de la red eléctrica. Por un lado, los relés de estado sólido con disparo en el cruce por cero de la onda. Estos son capaces solo de conducir cuando la onda pasa por el cero, evitando que se generen corrientes de entrada altas. Por otro lado, los relés de estado sólido con disparo aleatorio son más rápidos que los anteriores y se activan en cualquier punto de la onda, permitiendo el troceo por fase. Esto significa un control más rápido y preciso, sin embargo, se generan transientes y armónicos en la red. Para complementar el controlador TCN4, Autonix dispone de una amplia gama de relés de estado sólido con disparo de cruce por cero y disparo aleatorio con capacidades de corriente desde 15 hasta 75 amperios. Este conjunto incrementa la precisión y velocidad en cualquier proceso de temperatura que así lo requiera. La conexión del controlador de temperatura, el relé de estado sólido y el sensor se muestran en la imagen. En este caso se tiene un controlador TCN4S-24R, un relé de estado sólido serie SRH1 y una termocupla. Se observa que la salida hacia el relé de estado sólido es a 12 voltios DC y se conecta directamente en él, mientras que la salida del relé de estado sólido maneja el encendido o apagado del calefactor. Los modos de control de potencia que tiene el TCN4 comprenden los modos estándar, cíclico y fase.
El modo estándar enciende y apaga el relé de estado sólido durante el periodo de control. Incrementando el tiempo de encendido durante ese mismo periodo se logra aumentar la potencia en el calefactor y viceversa. Este modo es igual en operación cuando se conecta un contactor o relevo, con la diferencia de velocidad a favor de los relés de estado sólido. El segundo modo, el modo cíclico, es capaz de controlar la potencia suministrada al calefactor, permitiendo la conducción durante determinados periodos de la onda de la red. Esto mejora los tiempos de respuesta del control estándar. Por último, el modo de control de potencia por fase es el mejor en cuanto a velocidad y precisión, ya que es capaz de producir conducción dentro de un semiciclo de la onda sinusoidal. Esto es a menos de 8 milisegundos. Al ser tan rápido y requerir de un disparo en cualquier punto de la onda, es necesario el uso de relés de estado sólido con disparo aleatorio, mientras que para los anteriores resulta más útil los de disparo de cruce por cero. En conclusión, un sistema de control depende en gran medida de la calidad del controlador de temperatura y de la buena dosificación de la potencia requerida para alcanzar la temperatura deseada. Este trabajo debe ser en equipo y el controlador TCN4 y los relés de estado sólido de Autonix saben cómo hacerlo. Ellos son capaces de aumentar la precisión y velocidad de respuesta del sistema y además permiten el ahorro energético al dosificar la cantidad de energía necesaria. Bueno, esto ha sido todo. Espero que esta información haya sido de tu interés. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Nos vemos pronto.